Insomnium nos presenta Anno 1696, un disco conceptual que trata acerca de la época de cacería de brujas, situada más que nada al final de todo este tema, donde ya muchos países dejaban de hacer estas prácticas, pero algunos países como Finlandia, por ejemplo, seguían realizándolas. Si querés saber más en profundidad acerca de la historia de este disco, te recomiendo que veas la entrevista que le hicimos a Nilo Saban en The Insomnium, que es bastante enriquecedora respecto a los detalles de este disco, y aparte lo explica muy bien él. Por otro lado, este es el 9º álbum de Insomnium. Ellos siempre se caracterizaron y se pusieron a sí mismos en el mapa por hacer un death metal melódico muy nórdico, y bastante diferente al de otras bandas. No es para nada igual o parecido al melodeath de bandas como Children of Bodom, por ejemplo, o In Flames incluso. Ellos siempre le agregan un toque nórdico y frío a su música, e intentan todo el tiempo darnos una atmósfera en sus discos, cosas que se notan ya desde el primer álbum. Pero acá siento que esto lo llevan al siguiente nivel y logran subir un escalón más en la carrera de la historia de esta banda. La primera pista es 1696, que al igual que otras canciones de Insomnium, tiene una intro bastante larga, con guitarras melódicas, llevando un sonido progresivo y repetitivo muy lindo. Son literalmente poco más de 2 minutos de intro con guitarras acústicas, y después arrancan con mucha fuerza con vocales muy infernales, y un ritmo pegadizo que funciona bastante bien. Lo que mejor está ejecutado y lo que más resalta de este disco, desde ya quiero mencionar que son los riffs de guitarra. La verdad son las mejores composiciones del disco, que en este caso vas a escuchar que acompañan a la batería. No solo el bajo suena con la batería, sino que la guitarra también. Y realmente son muy hermosos los riffs y los tonos que usan en cada canción. Está la verdad muy bien llevado. La batería en sí no es tan técnica, pero logra darles la potencia que necesitan en cada una de las canciones. Y así como empieza esta primera canción, termina con riffs acústicos. White Christ es el segundo single y tema del disco. Nilo nos contó que era una canción que tenía una vibra muy Rotting Christ, y que por eso llamaron a Sakis Tolis para que participara prestando su voz en este disco, más precisamente en este tema. Y tiene razón, es una canción muy Rotting Christ, muy densa y pantanosa, además de progresiva en cierto momento en algunas secciones. No tiene muchos cambios esta canción, pero es muy atrapante y emocionante, la verdad. La batería tiene sus propios momentos buenísimos, pasando el minuto 2, que prácticamente revitalizan a la canción y no la dejan caer en la monotonía. Las guitarras tienen otra vez un papel importante en esto porque, a pesar de que se llevan casi siempre los mismos riffs, aumentan la energía y la ganancia de los mismos, y esto es lo que mantiene de pie a la pista. La voz de Sakis, por su lado, no hay nada que decir, hizo un trabajo muy bueno y muy profesional, e incluso casi que no te das cuenta en qué momento arranca él y en qué momento sigue Nilo. Así que muy bien por ambos artistas y por toda la banda en general. Godforsaken es la primera canción en la historia de Insomnium en la que se adhieren voces femeninas. La cantante es Johanna Kurkela, una cantante finlandesa bastante famosa en su país, que en este caso realizó algunos coros y algunas voces de background que quedaron muy bien. Le da un ambiente distinto a la canción. La misma lleva un clima melódico, pero se siente bastante árabe la atmósfera en ciertas secciones. Más que nada al principio de la introducción, y voces como esta, la verdad, en una banda como Insomnium funciona muy bien. Espero verlo más seguido esto porque desembocó en un buen resultado, la verdad. Si lo implementan y desarrollan más, seguro le traiga un enfoque más fresco a la banda. Esta es la canción más larga con una duración de poco más de 8 minutos y medio. Y algo que debo decir acerca de las duraciones de los temas de esta banda es que siempre tuvieron temas muy largos. Lo normal son 3, 4 o 5 minutos. Ellos siempre tuvieron temas de 5 minutos para arriba en lo que respecta a su duración. Pero lo llevan tan bien al tema composición en cada canción que no dimensionás lo largo que es. Te da igual. Ellos podrían hacer una canción de 22 minutos como hacen algunas bandas para fantasmear, y lo podrías escuchar tranquilamente sin aburrirte. Muchas bandas tienen una gran habilidad para componer, pero Insomnium es maestro en este tipo de cosas. Lilian no es solamente el mejor tema de este disco, sino que creo que es, en mi opinión, el mejor tema que alguna vez pudo hacer Insomnium en toda su carrera. Es simplemente perfecto, chabón. Esos riffs melódicos, la batería, la voz de Nilo, todo está perfectamente amarrado y encaja a la perfección con el también hermoso video que se mandaron. No hay palabras, sinceramente, para describir lo maravillosa que es esta canción. Realmente se pasaron. Ejecución y composición al 100%. Nada más que decir. Ejemplo de calidad. Es como si literalmente estuvieras viendo un montón de caos frente a tus ojos, y esos riffs épicos son la fe y la esperanza que necesitabas. Starless Paths es otro de mis temas favoritos, la verdad. La intro es muy linda también, tiene muy lindos riffs. A estos después se los acompaña con un doble bombo de la batería que le dan lugar también a las voces guturales, que tienen algunos arreglos en algunas notas, varios toques de reverb para generar algunos desvanecimientos, y de esa manera pasar a las siguientes secciones. Y todo esto cambia levemente el tempo. Esta es otra de las canciones más largas, dura 7 minutos con 48 segundos, y una de sus secciones es muy death metal. La batería en ciertos momentos se convierte en pura brutalidad y doble pedal, pero a pesar de eso la sección
sección caótica contrasta muy bien con la sección melódica. De hecho, se implementan guitarras acústicas en ciertos momentos que le dejan lugar a otro doble bombo y a más guturales para que terminen la canción de forma épica. Literalmente es de las canciones más completas del disco y de las mejores. Tan solo este tema en sí es un 10 de 10. Y siguiendo con el tema de las guitarras melódicas, vuelven a aparecer y a realizar una intro muy buena, a pesar de que es un poco pequeña, en The Witch Hunter. Y la sección rítmica en general funciona perfecto, es pegadiza y se incluyen voces arregladas, además de también voces más limpias que llevan un estribillo épico y muy emocionante. Sin lugar a dudas, los riffs y la guitarra en sí se llevan esta canción. La ejecución de todo esto está muy bien lograda e incluso metieron un toque pequeño nomás de industrial antes de llegar al minuto 5. The Unrest es de los temas más cortos, dura menos de 4 minutos y nuevamente riffs acústicos, pero no como intro, sino que ocupa toda la sección rítmica. Acá no hay batería en este tema, son solo guitarras, piano y la voz de Nilo. Y para hacer lo que es un tema melódico que literalmente baja toda la intensidad que nos dieron con todos los demás temas, The Unrest funciona perfecto, empieza perfecto y termina perfecto. Otra de las mejores canciones sin dudas porque es muy diferente. Es linda canción y prepara muy bien el disco para el final, que es la canción The Rapids. Acá en esta última canción la introducción la hace el piano, dando una sensación de misterio y de suspenso, que pasa a las guitarras, las cuales siguen el mismo patrón del piano. Y después arranca una batería muy pero muy intensa. Las primeras voces que escuchamos de este tema son voces como las de Rotting Christ nuevamente, muy densas y pantanosas, y después guturales, como siempre. Debo decir que mucho del ambiente en general son las guitarras en esta canción. Son las que te transportan y presentan cada parte de la canción. Y eso que hay muchos efectos e incluso el piano tiene gran participación acá. Pero la guitarra es la que te hace viajar y la que te da todo en este tema. De hecho tiene muchas variaciones respecto a los riffs y las ejecuciones. Hay secciones pesadas, épicas, melódicas, caóticas, solos, de todo. Y se le da muchísimo espacio para que pueda hacer todo esto. Vas a notar que hay mucha más sección instrumental que sección vocal, y cómo empieza es cómo termina, dando una sensación incierta que finaliza con el disco. La verdad siento que Insomnium están en el punto máximo de calidad de la banda con este disco, porque nunca hicieron algo así tan bueno. Me atrevería a decir que es el mejor disco de la banda hasta ahora, y eso que tiene una discografía bastante buena, extrema y depresiva en algunos momentos, con discos como One for Sorrow, otros donde contrastan muy bien lo extremo y lo atmosférico en discos como Winter's Gate o Shadows of the Dying Sun. Pero en Anno 1696 tenemos mucha más intensidad, mucha más que nunca, y sobre todo más sentimiento que nunca. Es una mezcla hermosa y perfecta de melodía y brutalidad, desde el primer hasta el último tema. No hay ninguna canción que no deba estar ahí, la verdad. Las duraciones de las canciones, si bien son bastante largas, como dije antes, funcionan igual y no te cansan. Lo hacen muy bien compositivamente esta banda y se merecen ir al podio con un 10 de 10. No hay nada negativo para decir. Capaz que no haya tanta variación en las voces, pero eso es en parte, o más bien gran parte, del sello de Insomnium. El hecho de que se cante de diferentes maneras no es algo que estés esperando por parte de esta banda. Aunque, como dije anteriormente, hay algunas canciones donde meten voces melódicas. E incluso tenés una canción donde participa una vocal femenina. Así que bueno, el disco sale ahora en 2 días. Les recuerdo que hay una entrevista que le hicimos a Nilo que ustedes pueden ver, donde explica todo acerca de este álbum para que sepan más sobre él y sobre la banda. Y cuando tengan la oportunidad de escuchar este nuevo disco, cuéntenme qué les pareció. Nos estamos viendo.